noches, bienvenidos todos a una sesión más del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. Yo soy la doctora Nuria Boronat, presidenta actual del colegio, y tengo el agrado de presentar la sesión del día de hoy que versa sobre complicaciones en amigdalectomía, para lo cual, como siempre, tenemos la presencia de especialistas expertos en el tema. Tenemos una pediatra, especialista en urgencias pediátricas, tenemos una otorrinopediatra especialista en sueño y tenemos la presencia también de un anestesiólogo pediatra. A todos ellos los va a presentar formalmente a nuestro coordinador del día de hoy, que es el doctor Mario Canales Medina, quien es parte de nuestro comité académico y a quien le agradecemos muchísimo el haber aceptado coordinar la sesión de esta noche. El doctor Mario Canales Medina es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, egresado del Hospital Español, y cursó una segunda especialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Tiene varios fellows en el extranjero, uno en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en el departamento de Boyce, en Aerodigestive Center, uno en Nashville, Tennessee, también en el departamento de Bose. Tiene otro en el departamento de laringología y cirugía cervicofacial en Montgodin, en Lovaina, Bélgica. Otro fellow en laringología y cirugía cervicofacial en Centro Hospitalario Luxemburgo. Y el último que realizó fue en el Hospital Universitario de Sahlgrenska en Gotemburgo, Suecia. El doctor Mario Canales radica actualmente en la Ciudad de México y tiene su práctica privada en el Hospital Español. Adelante, por favor, doctor Canales, con la presentación de los ponentes y la coordinación de la sesión de esta noche. Hasta luego. Es un honor estar con ustedes en esta sesión del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Yo soy el doctor Mario Canales Medina y voy a estar coordinando este tema que nos toca hoy. Hoy vamos a hablar de complicaciones en amigdalectomía y tenemos para esta sesión invitados a 3 profesores de muy alto nivel académico. Es un honor para mí presentarlos. Inicio presentando a nuestro primer ponente. Presentamos a la doctora María José Piana Díaz. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad La Salle. Es pediatra, formada en el Instituto Nacional de Pediatría, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella hizo la subespecialidad en urgencias pediátricas, de igual manera, en el Instituto Nacional de Pediatría, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente médico adscrito al Servicio de Urgencias Pediátricas en el Instituto Nacional de Pediatría y médico adscrito al Servicio de Urgencias Pediátricas en el Centro Médico ABC. Buenas noches, soy la doctora María José Piana, soy pediatra y urgencióloga pediatra y pues bueno, primero quiero agradecerles la invitación. Vamos a platicar unos breves minutos por aquí de las complicaciones post-amigdalectomía en niños que llegan a la sala de urgencias. Como bien sabemos, la adenoamigdalectomía es una de las cirugías más comunes en la edad pediátrica. Podemos fácilmente decir que es la cirugía parcialmente electiva o no de urgencia más común. En Estados Unidos se hacen más de 500,000 al año. En México no hay estadística, pero sabemos por las estadísticas de otros países que es un procedimiento seguro, con tasas de complicación que van reportadas entre el 7.8 y el 10.3%. Tanto en los procedimientos intrahospitalarios como los procedimientos ambulatorios. Sabemos también que las principales indicaciones en la edad pediátrica son la apnea obstructiva del sueño y la amigdalitis de repetición. La apnea obstructiva del sueño cada vez es una enfermedad más prevalente en la edad pediátrica, pero la amigdalitis o la faringoamigdalitis de repetición pues es uno de los padecimientos infecciosos más comunes en la infancia, entonces no es una indicación rara para la realización de una adenoamigdalectomía.
La mayoría de las veces estos cuadros no tienen complicaciones y los niños se egresan a las 24 horas, si no es que de manera ambulatoria a casa, y no va a haber ninguna complicación, ¿no? Hay algunas series que estudian muy bien estas tasas de complicaciones y las que más lo reportan están alrededor del 10%. Hay un estudio que habla un poco de lo que nos compete esta conferencia, en donde en Australia vieron en más de 300,000 pacientes cuáles eran los motivos por los cuales los niños ingresaban a la sala de urgencias posterior a realizarse una adenoamigdalectomía, y esto fue hasta 30 días después de la cirugía. Y también en donde se estudiaron y se revisaron eh, las hospitalizaciones secundarias a esta readmisión. Y pues bueno, sabemos que la causa más común de un ingreso a una sala de urgencias de un paciente que fue operado de adenoamigdalectomía es también la que podríamos considerar la más grave, que es la hemorragia, en un 33% de los pacientes que acudieron a buscar atención en urgencias, y representa también la principal causa de ingreso hospitalario, ¿no? Algunas otras complicaciones quirúrgicas pudieran ser la causa, infecciones respiratorias y deshidratación, al igual que dolor, son causas importantes de acudir a urgencias e incluso de la hospitalización de los niños. Las complicaciones pues de la amigdalectomía se pueden clasificar como complicaciones intraoperatorias, postoperatorias ya sea inmediatas o tardías, o complicaciones a largo plazo. Y de estas realmente las que podemos llegar a ver nosotros en la sala de urgencias serán las inmediatas o las tardías. Las complicaciones a largo plazo son patologías que ustedes ven muchísimo más en la consulta de seguimiento o en la consulta externa, y las intraoperatorias, pues bueno, esas se ven en el momento inmediato de la cirugía. Como pueden ver también, estas complicaciones pueden ser desde cosas muy banales como el dolor, hasta la causa principal de reingreso, que es la hemorragia. Voy a hablar un poquito cada uno de ellos y lo que hacemos para el manejo, o algunos tips de manejo muy generales para el cuidado de estos niños cuando llegan a la sala de urgencias o cuando se hablan con los médicos para su tratamiento, tal vez por teléfono o desde el consultorio. Voy a empezar con la complicación más seria de la adenoamigdalectomía, que es el sangrado o la hemorragia, que es francamente rara en los pacientes pediátricos. Va del 2.5% al 4.1% de los casos. Está reportado que es más común en niños mayores de 12 años, y en menores de 3 años va a ser francamente raro, ¿no? En adultos hay algunas series que dicen que el uso de AINES pudiera aumentar la incidencia, sobre todo el uso de ketorolaco, pero en la población pediátrica no hemos visto que esto sea, aunque existe esta asociación. Generalmente cuando acuden a urgencias es porque el sangrado es grave. Esto lo definen los papás, o acuden porque no se autolimita, porque ha sido muy abundante y nosotros determinamos que requiere una transfusión o requiere una reintervención quirúrgica. Y este motivo, o cuando son graves, son menos del 1% de los casos de los que ocurren por hemorragia. Cuando llega un paciente con una hemorragia real o una hemorragia abundante a la sala de urgencias posterior a la adenoamigdalectomía, lo primero que tendremos que hacer es asegurar la permeabilidad de la vía aérea del paciente. Es raro que se tenga que intubar un paciente en la sala de urgencias con una hemorragia post-adenoamigdalectomía, pero no es raro que acudan por sangrado que igual y en ese momento no es abundante, no es muy activo, pero que lleva pues algunas horas de evolución. Y los papás acuden cuando el niño ya vomitó sangre. Esto es porque la sangre irrita el estómago y entonces los niños
de por sí son propensos a vomitar, sobre todo los pequeños, pues vomitan la sangre y esto alarma a los papás y es cuando acuden con nosotros. Si el sangrado es leve, la verdad es que es raro que acudan a urgencias para una valoración secundaria. Una vez que nosotros determinamos que el paciente tiene una hemorragia activa o importante en la sala de urgencias, después de comunicarnos con el otorrino, porque pues sabemos que ustedes son quienes resolverán esta patología, y habernos asegurado que los pacientes no tienen un compromiso de la vía aérea, que están alertas, que pueden respirar, que pueden estar sentados, que pueden mantener su vía aérea permeable, lo que seguirá será colocar un acceso vascular, preferentemente 2 accesos vasculares, y evaluar al paciente por datos de choque, principalmente taquicardia. Nosotros los pediatras y los urgenciólogos pediatras sabemos que la definición de choque en pediatría es un poco diferente a lo que pudiera considerarse un paciente adulto chocado. Nosotros no esperamos a que haya hipotensión, únicamente con pues la alteración del estado de alerta, el antecedente de pérdidas, que en este caso sería el sangrado, la taquicardia y tal vez palidez y alteración de los pulsos o el llenado capilar, es suficiente para clasificar a este paciente como hemodinámicamente inestable e iniciar una reposición de líquidos. Si alguna vez ustedes se encuentran en una sala de urgencias o en algún hospital que no tenga un pediatra y tienen que iniciarlo, recuerden que las cargas en pediatría las calculamos entre 10 y 20 mililitros por kilo, en este caso por ser hipovolemia, con bastante seguridad, a menos de que el paciente tenga algún antecedente de cardiopatía, podremos iniciarlo a 20 mililitros por kilo y hacerlo o repetirlo las veces que sean necesarias. Y el valorar ya una vez que llegan ustedes la necesidad de reintervención quirúrgica será lo más importante, al igual que pasarlo al quirófano a la brevedad. En adultos está descrito el uso de ácido tranexámico. La verdad es que en pediatría se podría utilizar, nada más que no es algo que utilicemos de manera rutinaria. Estaría reservado su uso para casos de sangrado de unas hemorragias masivas, ¿no? Que no suele ser el caso en una adenoamigdalectomía. Si bien no suelen ser casos fatales o de sangrados masivos, siempre tendremos que tener en cuenta que el paciente sí tiene el riesgo de descompensarse hemodinámicamente y que tenemos que iniciar nuestra reposición de líquidos de manera agresiva. Una vez que pasa a quirófano el paciente, pues se puede continuar con transfusiones de productos sanguíneos y pues la resolución de la hemorragia ya es algo que es más del cuidado del otorrino más que del urgenciólogo o de la sala de urgencias, ¿no? Otra causa muy común, igual y la menos grave, pero bastante común de acudir o de motivo de consulta para acudir posterior a una cirugía de este tipo, es el dolor. Generalmente cuando los pacientes acuden por dolor secundario a una adenoamigdalectomía, es cuando los procedimientos son ambulatorios, y esto es porque pues pasan unas horas en recuperación y se van a casa con indicaciones precisas del manejo analgésico, pero muchas veces los padres no lo administran de manera adecuada, el niño no se lo quiere tragar, no quiere ingerir el medicamento. Esto es más común en escolares, y entonces es más común que tengan un dolor insoportable que no haga que haga que no quieran comer o ingerir líquidos, y entonces los papás se preocupen y acudan a urgencias. Cuando este es el caso, pues después de una valoración general del paciente con el antecedente de la adenoamigdalectomía, lo que nosotros tratamos de hacer es no ingresar al paciente o mantenerlo en observación un par de horas con analgésico para ver que el dolor remita, o sea, controlable y manejable en casa, y después irnos a casa con manejo analgésico con horario, ¿no? Por lo menos unos 5 días. Los analgésicos de elección en pediatría son los analgésicos no opioides.
Por elección el paracetamol. Les puse ahí las dosis ponderales. Acuérdense, en pediatría pues todo lo calculamos por dosis ponderal. Y el tiempo o el intervalo que podemos utilizar para administrarlo, ¿no? El paracetamol por elección será el analgésico a utilizar en pediatría y la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo. Y se recomienda alternarlo con algún AINE, que actualmente la Academia Americana de Pediatría ya solamente recomienda el uso de ibuprofeno en pacientes pediátricos. El metamizol sódico y el naproxeno sódico, que eran medicamentos que antes se utilizaban de manera indiscriminada porque tienen, la verdad, muy buen efecto, ya no están recomendados por la Asociación Americana de Pediatría. El metamizol en México es lo que teníamos pues sin estar mezclado, que es la neomelubrina, o tenemos todavía. La podemos utilizar, nada más saber que por periodos prolongados causa supresión de la médula ósea y es uno de los principales motivos por los cuales ya no se utiliza en la población pediátrica. En pediatría no recomendamos el uso de opioides por el riesgo de intoxicación, porque no sabemos si los niños son metabolizadores rápidos o lentos, y entonces, si bien no es común, sí está reportado la intoxicación en algunos pacientes a la hora, por el metabolismo propio de cada uno de ellos, y el margen terapéutico corto que hay con estos medicamentos. Y tampoco recomendamos los anestésicos tópicos, ya sea en sprays, geles en esta situación no, pero los sprays, porque la benzocaína, la lidocaína tienen en la mucosa una absorción que es errática y que sin tener o sin en teoría dar una sobredosis, pues tendríamos el riesgo de una toxicidad y de metahemoglobinemia en estos pacientes. Y entonces la complicación pues es muchísimo más grave del tratamiento que el motivo por el cual estamos dando ese tratamiento. Entonces tratamos de evitarlos por seguridad de los pacientes. Esta diapositiva es nada más para recordarles el cálculo de dosis de analgésicos en pediatría. Es algo relativamente sencillo, ¿no? Recordar que no todos los pacientes pesan lo mismo y que las dosis estándar de 5 mililitros, si bien en una ocasión pueden no causar daño de manera repetida o con horario, pueden llegar a ser tóxicas, sobre todo en el paracetamol en los niños pequeños, si no sabemos calcularlo. La realidad es que es pues muy sencillo de hacer, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer es calcular la dosis para el paciente de acuerdo a la dosis ponderal que refiere la literatura, que es la que les puse en la presentación anterior, por los kilos del paciente. Eso me da los miligramos que yo tengo que administrarle a ese paciente, y una vez teniendo esos miligramos a administrarle a mi paciente, puedo de manera fácil, conociendo la presentación del medicamento, calcular la cantidad de mililitros a administrar de acuerdo a la presentación, ¿no? La presentación viene en miligramos sobre mililitro, y yo sabiendo los miligramos que necesito administrarle al paciente de manera sencilla, puedo multiplicar los miligramos que necesito para mi paciente por los mililitros de la presentación entre los miligramos de la presentación y obtener los mililitros a administrar. Es una simple regla de 3 que se puede utilizar con cualquier medicamento siempre y cuando sepamos su presentación, y nos va a ayudar a evitar efectos adversos, ¿no? Muchas veces nosotros en piso o cuando llegan con las recetas vemos dosis estándar y es complicado explicarle a los papás que el medicamento que les están dando está en dosis supraterapéuticas, o que parte del motivo por el cual el dolor no mejora es porque el paciente tiene una dosis subóptima del mismo. Otro motivo no tan común, la verdad, de acudir a urgencias es la náusea y el vómito. La náusea y el vómito generalmente son complicaciones posquirúrgicas inmediatas.
están asociadas a la anestesia más que a la herida que queda en el lecho de las amígdalas. Y generalmente suele resolverse antes de que se egresen los pacientes a casa. Llegamos a verlo en los pacientes que tienen procedimientos ambulatorios, que de manera excepcional tienen efectos prolongados asociados a la anestesia. Y en los niños pequeños también lo podemos ver asociado al dolor. El niño chiquito vomita por todo y entonces le duele y trata de tragar y no puede y entonces vomita, ¿no? El tratamiento es relativamente sencillo. La Academia Americana de Otorrino y Cirugía de Cuello recomienda dexametasona en las primeras 24 horas para ayudar a manejar la náusea como dosis única y pues tiene la ventaja de que también ofrece un efecto antiinflamatorio que a la larga nos ayudará con el dolor. De otra forma, nosotros lo que recomendamos o lo que utilizamos en pediatría es el ondansetron. La dosis va de 0.1 a 0.15 miligramos por kilodosis y esta se puede repetir cada 8 horas, las veces que sean necesarias. Generalmente con una dosis suele ser suficiente, pero si sigue siendo molesto, unas 48 a 72 horas se puede administrar. No siempre tiene que ser intramuscular. Podemos dar la primera dosis intramuscular y después las siguientes dosis con dilución de las pastillas, porque aquí en México no tenemos presentación en jarabe. Esto nos va a permitir que los niños tengan una buena ingesta y junto con el manejo analgésico evitar esta otra complicación, que es el rechazo a la vía oral y la deshidratación. El rechazo a la vía oral, como les decía, está muy asociado al dolor posquirúrgico y se ha descrito que puede persistir hasta 10 días después de la cirugía. Aquí lo más común es el lactante, el preescolar y el escolar. Y como parte de, si bien tal vez puede que no se quejen los niños de dolor o los papás no refieran dolor, pues que los niños les digan que les duele, más bien solo no comen. Es importante darle siempre analgésico porque no existe ningún otro motivo por el cual el niño rechace la vía oral que no sea el dolor o las náuseas. Y posterior a esto, a la baja ingesta puede venir la deshidratación, sobre todo en los niños pequeños. Para hidratar a un niño que tiene datos de deshidratación, lo ideal sería darle Pedialyte o electrolit pediátrico, pero bueno, cualquier líquido podrá servir. Y lo que siempre le decimos a los papás, ustedes esto ya lo saben también, es que de preferencia el niño coma en los primeros días alimentos fríos y de consistencia suave. Hay ocasiones en donde los papás nos dicen que, no sé, el niño odia el yogurt, odia las gelatinas, odia el helado, no se lo quiere comer, pero muerde antojo de, no sé, una dona de Krispy Kreme. Si el niño quiere comer eso y no le duele, siempre le aconsejamos nosotros en urgencias a los papás que le den de comer al niño una dieta, si bien un poco blanda, un poco suave de consistencia, lo que él quiera comer, ¿no? Que es mejor que el niño coma y se hidrate a que estemos batallando con la ingesta de líquidos y después tengamos una complicación más grave como pudiera ser la deshidratación. Y esta última complicación de la que les voy a hablar es una complicación extremadamente rara. Que llegue a los departamentos de urgencias, porque generalmente se presenta desde el postoperatorio inmediato. Y entonces esos pacientes suelen quedarse hospitalizados hasta que resuelvan este problema, que es la hipoxia o inclusive el edema pulmonar. Si llegamos a verlo, tenemos que sospecharlo, o hay que sospecharlo siempre en los pacientes que tengan síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, que estuvieran en un procedimiento ambulatorio. Si estuvieran en un procedimiento intrahospitalario con una estancia de 24 horas, seguramente se detectó y nunca se fue a casa.
y se resolvió antes de que el paciente fuera egresado. Hay que sospecharlo también en pacientes que tuvieran comorbilidades como asma, rinitis alérgica, que tuvieron eventos adversos en la cirugía como laringoespasmo, o que por algún motivo tienen tendencia a estar con desaturación o hipoxia de por sí, como la apnea obstructiva del sueño, ¿no? En casos muy graves y extremadamente raros, esta hipoxia está causada por una patología que se llama edema pulmonar asociado a bajas presiones, que suele ser una complicación anestésica de cuando hay broncoespasmo o laringoespasmo importante, y posterior a el paciente empieza con hipoxia, con desaturación, dificultad respiratoria, eh, y tendremos que tomar una radiografía y ver datos de edema pulmonar. Como les digo, esto es raro que ocurra en la sala de urgencias, pero pudiera llegar a pasar con algún paciente con estos antecedentes. En este caso, el tratamiento sería el oxígeno y la hospitalización del paciente hasta resolver pues la hipoxia y el edema pulmonar si se llegara a presentar. Como pueden ver, las complicaciones graves pudieran llegar a ser dos: la hemorragia y la hipoxia, que son las más raras en cuanto a frecuencia, y son las que, estrictamente hablando, deberíamos de ver nosotros en las salas de urgencia, pero muchas veces regresan por la hora, por facilidad a la sala de urgencia, las complicaciones menores que pueden manejarse de manera inicial y sin problema en los consultorios. Vamos a hablar pues de algún otro tipo de complicaciones y desenlaces de estos pacientes posteriores a la adenoamigdalectomía con los otros dos ponentes. Al final habrá espacio para dudas. Si tienen cualquier pregunta, con todo gusto les ayudo a resolverla. Muchas gracias. A continuación, el doctor Enrique Pasos Alvarado. Él es anestesiólogo pediatra, es anestesiólogo en congénitos cardíacos. Actualmente es jefe de quirófano y de anestesia en el Hospital Star Médica Infantil Privado. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación al Colegio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Otorrinolaringología, pues por el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es en relación a las complicaciones de amigdalectomía. Pues quiero empezar diciendo que no tengo conflicto de interés en relación al tema ni a lo que hacemos en el quirófano. Y bueno, ¿por qué es tan importante el tema? Pues bien, las adenoamigdalectomías es una de las principales cirugías o de las más comunes que se llevan a cabo en niños. Más de 500,000 de cirugías de este tipo se realizan en Estados Unidos. En México no tenemos ciertamente una estadística muy clara, alrededor de 250,000 por año. De este lado tengo una gráfica en España por año, 25,000, casi 27,000 cirugías por año en niños de adenoamigdalectomía. Y esta referencia que traigo aquí es del 2002, del hospital donde trabajo, el Hospital Infantil Privado, en donde se hicieron 3,038 cirugías, y de las cuales 134, o sea, el 4.5% fueron adenoamigdalectomías, y esto es más o menos 11.4 cirugías por mes de este tipo. Otro de los puntos importantes por lo que este tema viene a relevancia es porque pues, en Estados Unidos se tiene una base de datos de las reclamaciones, también en relación a encuestas que se realizaron en la Sociedad de Anestesia Pediátrica, y se reportaron 86 muertes o lesiones neurológicas relacionadas al perioperatorio de las adenoamigdalectomías en niños, y se presentaron en quirófano o en recuperación o ya estando en su domicilio los niños. Y en cuanto a la base de datos de los veredictos de 1984-2010, igualmente en Estados Unidos, existieron 242 informes
de reclamos relacionados a las adenoamigdalectomías y desafortunadamente se refieren 40% fueron de muertes. Muchas reclamaciones en relación al proceso quirúrgico como tal y en cuanto a las reclamaciones de la anestesia o el manejo de opioides, estas reclamaciones generaron más ingreso económico, ¿no? Y cuando se hicieron encuestas en relación a la mortalidad post-adenoamigdalectomía en la Sociedad de Cabeza y Cuello y Otorrino en Estados Unidos, pues ellos reportaron, los miembros de esta sociedad reportaron que era raro el sangrado post y que las complicaciones estaban más relacionadas con el uso de narcóticos o con eventos apneicos inexplicables, ¿no? Entonces vamos a ver, por eso es tan importante revisar este tema. Lo cierto es que la mayoría de las muertes y las lesiones neurológicas permanentes que se presentan en los niños está relacionado definitivamente con la vía aérea, ya sea con un mal manejo de la vía aérea o un manejo no óptimo de la vía aérea, o no se anticiparon a los eventos que se fueron presentando como complicación de la vía aérea, o cuando ya se presentaron los eventos respiratorios, no hubo una respuesta, un rescate adecuado o pronto, y trajo como consecuencia la hipoxia. Y la incidencia de estas complicaciones de la vía aérea que se presentan, y como consecuencia ya mencioné la hipoxia, pues son hasta más del doble de las que se pueden llegar a presentar en los adultos. Este es un registro del POCA, que así le llaman, que es el Perioperative Cardiac Arrest. Y entonces pues, hicieron un análisis de muchísimos casos, más de 10 años. La doctora Radamori, que es la que lideró este registro de estos casos, tratando de identificar las causas. 27% de estos paros en el perioperatorio se debieron a laringoespasmo, a obstrucción de las vías respiratorias, a una imposibilidad o a una dificultad para la intubación definitiva de las vías aéreas y o a una aspiración esofágica. Y si vemos, por eso lo puse en negritas, estas tres, laringoespasmo, obstrucción de las vías respiratorias e intubación complicada o difícil, pues se pueden llegar a presentar en el manejo de las adenoamígdalas, ¿no? La tasa de mortalidad es más alta que la que se presenta en los adultos, o cuando se presentan estos eventos en los adultos, la tasa de mortalidad en los niños pues es muy alta. Quiere decir que los niños son todavía más sensibles a la hipoxia que se presenta. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema? Vamos a hablar un poco de los tópicos, de las perlas que podemos identificar en la evaluación preanestésica, en el manejo preoperatorio, en la inducción y el abordaje de la vía aérea, al término de la cirugía, en la emersión y la extubación, y en el control del dolor y el manejo posoperatorio. Entonces, del primer punto, pues, yo creo que el punto clave en todas las pláticas, al menos de anestesia, el punto clave es la evaluación o la valoración preanestésica. Yo creo que es la palabra que más se menciona en todos los congresos de anestesia como una de las partes importantes. Sí, es la piedra angular, se pueden identificar, se puede prevenir, optimizar las condiciones del paciente si nosotros realizamos una correcta valoración preanestésica y sobre todo con tiempo, un tiempo para que podamos mejorar las condiciones del paciente. Está bien evidenciado que esta estrategia de la valoración preanestésica disminuye riesgos en el paciente y disminuye las complicaciones del perioperatorio. De la valoración preanestésica, pues, ¿qué podemos mencionar? Dejamos las indicaciones del ayuno, el ayuno ha ido cambiando, ha ido evolucionando a través de la historia, pues hoy podemos disminuir estas horas. Se dieron cuenta que también exceder de las horas de ayuno pues traía o podría traer complicaciones. Al menos la recuperación es más lenta cuando el ayuno fue muy prolongado. Entonces las nuevas guías nos mencionan que hasta 2 horas para líquidos claros, que es más o menos lo que hacíamos, pero no solo era de manera
quien quisiera, sino hoy es importante fomentar la administración de líquidos claros, líquidos calóricos, que pueden hidratar al paciente antes de la cirugía, obviamente con sus ciertas medidas, ¿no? Se recomienda que a los niños sanos se le anime a beber líquidos claros hasta 1 hora antes de la inducción y el volumen podría ser entre 2 y 3 mililitros por kilo, ¿no? Tiene un nivel de evidencia 1C, fomentar a los niños a que tomen. Y hay que tener mucho en cuenta esto. Hay veces que tenemos varios procedimientos, 2, 3 adenoamigdalectomías, y el último niño es quizá el que se ve más afectado porque tiene un periodo de ayuno muchísimo más largo. Entonces, si podríamos controlar esto, podemos mejorar mucho la evolución y la pronta recuperación. Hay estrategias que están muy de moda, como son las de ERAS, en la cual fomentan mucho la recuperación pronta y que el paciente se vaya rápidamente a su casa. Otro de los puntos que podemos identificar en la valoración preanestésica es la infección de vías respiratorias. Y yo sé que en este grupo vamos a ver mucho polémica, ¿no? El niño que se va a operar para adenoides y amígdalas, pues una de las indicaciones de la cirugía es infecciones recurrentes, entre otras indicaciones que ya mencionarán. Pero pues sí es importante que estemos conscientes y que sepamos que sí, evidentemente la infección de vías respiratorias aumenta los riesgos. La infección de vías respiratorias no es muy amiga del abordaje de la vía aérea de los anestesiólogos, ¿no? Sabemos entonces que todas estas infecciones de vías respiratorias en los niños, pues la mayor etiología es de tipo viral. Y las condiciones clínicas o las características clínicas pueden ir variando, pueden ser desde tos, congestión nasal, descarga retronasal, dolor de garganta y estornudos. Y es importante diferenciarlas. Muchos dirán, bueno, pues es de tipo alérgico o es vasomotor, este escurrimiento nasal, pero es importante que lo identifiquemos. Puede ser de tipo alérgico y además se está agregando justo en el momento de la cirugía una infección. Entonces necesitamos poder separar o discernir cuándo realmente es de tipo infeccioso y cuándo es de tipo no infeccioso, ¿no? Para darle el manejo adecuado previo, ¿no? Está bien evidenciado también que aumenta las complicaciones en el manejo anestésico desde el día 3 que inicia la infección de vías respiratorias, y se va a sostener, estas complicaciones o el riesgo de presentar complicaciones se sostiene hasta 6 semanas posterior a la desaparición de los síntomas. Es algo que me gusta mucho difundir entre los pediatras. Hay veces que me mandan casos de niños para tomografía, resonancia o para las adenoides de amígdalas y tienen un franco cuadro de infección respiratorias y la mamá me menciona, es que el pediatra me dijo, ya le di antibióticos. Sin duda, eso está bien, o si es que es bacteriano, o ya le di manejo para la infección de vías respiratorias. Pero lo importante es poder estar de acuerdo en que busquemos el mejor momento del paciente que no tenga estas infecciones respiratorias para que se lleve a cabo la cirugía. Esto disminuye muchísimo los riesgos y las complicaciones. Es más, los pacientes que se recuperan de infección de vías respiratorias tienen el mismo riesgo o similar al comparado con los pacientes que tienen síntomas agudos. Eso lo vemos nosotros como anestesiólogos mucho, ¿no? Paciente que se está recuperando apenas, a lo mejor ya no tiene tanta tos, pero esta mucosa de las vías respiratorias queda extremadamente sensible a la manipulación, entonces es más reactiva a los estímulos, ¿no? Los eventos adversos respiratorios asociados a la anestesia y infección de vías respiratorias, pues es tos o apnea, el tan temido laringoespasmo. Hay un gran nivel de evidencia en las publicaciones en relación a la anestesia e infección de vías respiratorias con la aparición del laringoespasmo, broncoespasmo, obstrucción de la vía aérea. Por sí mismo, la recuperación de las adenoamigdalectomías se presenta obstrucción y más aún si este paciente tiene infección de vías respiratorias, puede presentar atelectasia, crup posintubación, lo hemos visto, el paciente que genera laringoespasmo y que hace 2 o 3 periodos de laringoespasmo que sale afortunadamente de pues puede ocasionar edema
post-obstructivo de las vías respiratorias, ¿no? O también hay gran riesgo de que tengamos que intubar de manera urgente al paciente en el postoperatorio. Factores de riesgo, bueno, pues los niños con infección respiratoria activa o reciente que tuvieron en las últimas 4 semanas, está más asociado a estos eventos respiratorios con dificultad respiratoria de saturación de más de 90 por un tiempo de más de 10 segundos, que cuando este mismo manejo se realiza en niños que no tienen infección de vías respiratorias, ¿no? Y los factores de riesgo es cuando uno hacemos esta valoración preanestésica y la mami nos dice, pues tiene gripita, o sea, lo hace como de manera como que no sabe, a veces es un poco de escurrimiento, a veces tiene un día que empezó a toser y ya tiene programada la cirugía, y ese es el punto importante, ¿no? Que hay que aclarar muy bien que los riesgos pues aumentan evidentemente, ¿no? Y están en relación al nivel de secreciones, y las secreciones son copiosas, a la cantidad de las secreciones, si presenta o no congestión nasal, al esputo abundante y este es espeso. Vean este tubo endotraqueal, este es un tubo endotraqueal post-extubación de adenoamigdalectomía, y justo hizo laringoespasmo. Entonces algo que pareciera, bueno, pues ya es normal que me haga laringoespasmo, pero podríamos disminuir este riesgo de laringoespasmo si manejáramos al paciente o le diéramos un manejo óptimo para disminuir estas secreciones previo a la cirugía, ¿no? Otros factores a investigar en la evaluación preanestésica y que aumentan el riesgo de complicaciones es fumador pasivo o el niño que ya tiene antecedentes de asma o hiperreactor bronquial, o si tiene este proceso de inmadurez pulmonar porque fue prematuro y entonces sus pulmones aún no terminan de desarrollarse. Puntos a seguir investigando la anamnesis durante la valoración o la evaluación de la vía aérea. Pues bueno, respiración ruidosa, tos o voz ronca, ya es un poco más propio de la historia natural de la enfermedad. Cambios en la voz, no se puede alimentar porque no puede respirar por la nariz y entonces si se está alimentando por la boca, se siente que se ahoga. Si el paciente tiene algún otro síndrome congénito, si es prematuro, como ya mencionamos, si tiene cirugías previas de cabeza y cuello, o ha tenido ya complicaciones previas anestésicas. Y lo que yo siempre le pregunto a los papis, siempre determinamos en la evaluación, ¿qué tanto ronca el niño? No, ronca todas las noches, está muy inquieto porque no puede respirar durante la noche y se escucha el franco ronquido. Es un dato de obstrucción y nosotros en anestesia los vamos a llevar a un proceso un poco más profundo del sueño fisiológico, ¿no? Y dentro de la exploración física de esta valoración preanestésica, pues bueno, tenemos un sinnúmero de características morfológicas que podríamos identificar como factores de riesgo para las complicaciones en el abordaje o el manejo de la vía aérea. Desde síndromes craniofaciales ya bien establecidos, otros síndromes que asocian alteraciones en el desarrollo de las vías respiratorias y por ende pueden ser vías aéreas complicadas, pacientes con microtia, implantación baja de pabellones auriculares, uno de los datos claves para determinar o predictor de vía aérea difícil, síndromes, obesidad. La obesidad en los niños que en México es alta, pues vemos muchos niños obesos y entonces ahí sí se complica más, no tanto la intubación, sino la ventilación. Entonces imagínense un niño obeso y además tiene hipertrofia de adenoides y amígdalas, y a lo mejor tiene síndrome de Down y pues tiene macroglosia, entonces se van juntando varias características que pueden complicar el abordaje de la vía aérea. Pero el que es determinante y que nos puede hablar mucho de dificultades para la intubación es el tamaño de la mandíbula, ¿no? Micrognatia o retrognatia o microretrognatia juntas, pues son datos francos de predictor de vía aérea difícil, ¿no? Y bueno, pues lo que también muchos de mis amigos otorrinos hacen es estos trastornos del sueño, y hay mucha evidencia, ellos sabrán muchísimo más de este espectro que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que no siempre es tan franco
y que como vemos ahí es un espectro, puede tener apenas dificultades o complicaciones, no siempre se obstruye la vía aérea, hasta el paciente que en todo momento tiene obstrucción parcial de la vía aérea y por ende tiene estos cambios a la larga o por el tiempo, estos cambios vasculares pulmonares que lo pueden llevar a hipertensión pulmonar y algunas complicaciones cardíacas. Y entonces complicar más la cirugía. Entonces, sí estamos obligados en la evaluación preanestésica a determinar si tiene o no SAUS nuestro paciente y qué tanto es su nivel de SAUS, si es leve, es moderado, es apenas obstructivo de vez en cuando, o ya tiene datos francos de obstrucción crónica con cambios vasculares o de la vasculatura pulmonar, ¿no? Que lo pueden llevar a otras complicaciones. ¿Cómo afecta el SAUS en los niños? Bueno, estas son sus características, cómo se clasifica. Y esta tablita de la evaluación del tamaño de las amígdalas, pues sí está establecido que no está en relación al nivel de obstrucción. Un niño no puede tener tanto crecimiento de las amígdalas y sin embargo tener una gran obstrucción, porque hay otros componentes que favorecen o que complican esta obstrucción, como vemos aquí abajo, que son la anatomía craneofacial o el tono neuromuscular asociado a pequeño crecimiento de las adenoides y amígdalas, puede generar una gran obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, a veces nos dejamos llevar solo por el tamaño de las amígdalas. Bueno, los otorrinos se dejan llevar más por el tamaño de las amígdalas para no operar a los pacientes. Sin embargo, el paciente tiene apnea obstructiva porque tiene algunos otros componentes craneofaciales que favorecen esto, ¿no? Hay que sospechar SAUS ante la presencia de obesidad. Por raza hay más predisposición. Los niños con síndrome de Down tienen una prevalencia hasta del 31% de presentar apnea obstructiva, deformidades craneofaciales. Los niños con asma, y es más, se refiere que la adenoamigdalectomía puede ayudar a disminuir la severidad del asma. Pacientes que tienen enfermedades neuromusculares o ya historia familiar de estos, ¿no? Lo importante es reconocer que el SAUS severo es un importante factor para las complicaciones respiratorias postoperatorias de las adenoamigdalectomías. Entonces, un paciente con SAUS es importante investigar, mejorar las condiciones si es lo que podemos hacer y reconocer que en cualquier momento puede aumentar las complicaciones. Del manejo preoperatorio, una vez que hicimos la investigación, pues bueno, hay mucha en cuanto a las estrategias de mejorar las condiciones. Lo que hacemos en muchos niños, no principalmente para las adenoamigdalectomías, pero que nos sirve mucho para las adenoamigdalectomías, es la medicación preanestésica. Un niño que llega ansioso, temeroso, empieza a llorar, y entonces empieza a secretar todavía más moco, ¿no? A lo mejor si es un niño que es asmático y a lo mejor ese día es verano, primavera, y entonces está más agudizada su secreción de mocos, y ese día llega todavía ansioso, pues va a generar más moco y eso nos puede complicar las vías respiratorias. Entonces es importante premedicar al paciente no solo para tenerlo quieto, sino para que no genere más secreciones, para que esté más tranquilo, para que sus papás estén más tranquilos. Y esto ayuda muchísimo en la disminución del estrés y la ansiedad, ¿no? La recomendación 20 a 30 minutos, ya sea midazolam vía oral, le damos con un poco de jugo, entonces se une un poco a la primera recomendación del ayuno, podemos hidratar vía oral al paciente y por ahí aprovechamos para darle midazolam vía oral y hacer ansiolisis. Nebulizaciones con Convivent, con oxígeno, oxigenar al paciente es uno de los puntos importantes. Yo puedo disminuir las secreciones, puedo disminuir esta reactividad bronquial o laringia minutos previos al abordaje de la vía aérea. Si pudiera hacerlo, y esto va a ayudar a que se disminuyan las complicaciones, yo creo que es un buen punto para hacerlo, ¿no? La peroxigenación, que lo vamos a estar viendo ahorita en toda la sesión, pues ha ido de moda. Uno de los determinantes importantes para el abordaje de la vía aérea y que nos estresa a los anestesiólogos es principalmente la desaturación. El niño tiene consumos de oxígeno mucho más altos y esto nos va a hacer que tengamos siempre esa presión en el tiempo para intubarlo definitivamente. Entonces, a esta poca reserva de oxígeno que tienen los pacientes, a esta
gran metabolismo, consumen gran cantidades de oxígeno, pues rápidamente, a diferencia de los adultos, los niños se desaturan mucho más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué podría yo hacer? Pues preoxigenarlo con un buen tiempo, ¿no? Unos 30 minutos, una hora desde que está en preoperatorio, que el paciente tenga contacto con oxígeno, darme tiempo para oxigenarlo, va a hacer que yo como anestesiólogo tenga muchísimo más tiempo para tomar mejores decisiones en vez de estar estresado o contra el tiempo, es decir, ya tiene 90 de saturación, 85 de saturación, entonces tengo que tomar otras medidas en vez de tener o saber que el paciente está bien saturado, ¿no? Entonces, la desaturación obviamente nos obliga a tomar otras decisiones, como volver a ventilar al paciente con mascarilla facial, ¿no? Y múltiples intentos de intubación está asociado, que lo vamos a ver más adelante, múltiples intentos de intubación o laringoscopías está asociado a mayores complicaciones. Usar alternativas avanzadas tan pronto como la primera laringoscopía falló. Esto es, si yo no pude intubarlo la primera, tengo que tener opciones rápidamente y tomar acción. Por eso digo, y para darme tiempo necesito haber oxigenado a mi paciente con muy buen tiempo. No hay una técnica de inducción única, todo se va acercando a cada tipo de paciente dependiendo de sus condiciones, de las condiciones con las que llega el día de la cirugía, de sus características anatómicas y fisiológicas. Este es un reporte de un registro grande que se hace en el CHOP, en relación, le llaman el Pedi Registry, en relación a las complicaciones en el manejo de la vía aérea pediátrica. 14 hospitales pediátricos, 1,018 casos de intubación difícil, y dijeron, bueno, ¿cuál es el común denominador? Una de las primeras conclusiones fue, las complicaciones están asociadas a más de 2 intentos. Esto es, a partir del segundo intento, las complicaciones en el abordaje de la vía aérea van aumentando. Entonces necesito intubar al paciente a la primera. Entonces tengo que tener todo el equipo, el material disponible para intubar a mi paciente a la primera. Se encontró también que solo el 10% utilizaban oxígeno suplementario durante la intubación. Hoy en día, esta estrategia de colocar puntas nasales, y si en algunos hospitales tienen puntas nasales de alto flujo durante el abordaje, la inducción o la intubación, está bien evidenciado que ayuda mucho a evitar esta desaturación, y entonces el anestesiólogo actúa de una manera mucho más calmada y toma mejores decisiones. En la mayoría de los casos de vía aérea difícil, en este registro, utilizaron laringoscopía directa, un laringoscopio convencional para el abordaje, pero, o sea, la mitad utilizó laringoscopios convencionales, pero solo hubo éxito en el 4% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo identifiqué que el paciente tiene complicaciones predictores de vía aérea difícil, puede que no lo intube a la primera. ¿Por qué debo de empeñarme en intubarlo con un laringoscopio convencional si es que hoy en día tenemos videolaringoscopios y otros dispositivos para intubar al paciente de una manera más eficiente o más rápida, ¿no? En cambio, cuando se utilizó al primer intento fibrobroncoscopía o videolaringoscopía, el éxito subió, vean lo dramático, 4% con videolaringoscopía directa versus 54%, 55% con dispositivos más avanzados de la vía aérea. Los factores que como conclusión tuvieron de este registro grande de pacientes fue que las complicaciones, como ya mencionamos, está asociado al número de intentos de laringoscopía, niños de bajo peso, menos de 2 kilos, la distancia tiromentoniana corta, o sea, esta micrognatia o retrognatia, que hicieron cambios hasta el tercer intento de laringoscopía directa. Esto es, se empeñaban en decir, lo voy a intubar, lo voy a intubar, lo voy a intubar con la misma técnica. Entonces obtenían el mismo resultado. Entonces, que tener un plan B hasta el tercer intento es muy tarde, ¿no? O sea, el switch hacia esos dispositivos más avanzados tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Y que sí hay una asociación entre los predictores de vía aérea difícil y la dificultad para intubar al paciente. Entonces, la valoración preanestésica o la identificación de los factores de riesgo para la intubación sí son factores que nos ayudan mucho a identificar estos casos. Y bueno, la inducción, pues, bien establecida debe ser o debería de ser lenta, paso a paso, que en la sala quirúrgica esté todo el equipo listo, todos involucrados, el cirujano, las enfermeras,
Y el objetivo, tener una ventilación óptima. Esto es ir evaluando cómo el paciente va requiriendo un soporte o un apoyo cada vez mayor de las vías respiratorias. La inducción, yo creo que en la mayoría de los casos utilizamos sevoflurano, y una vez que el paciente está en buena hipnosis, se canaliza, medicación opioidea básica, evaluar la ventilación adecuada si es que va necesitando cada vez más de nosotros. Y es ahí el punto clave, no puedo ventilar a mi paciente. Estos niños con hipertrofia de adenoides y amígdalas se colapsan y más con la relajación anestésica, entonces puedo tener complicaciones y entonces tengo que apresurar mi inducción para hacer un abordaje adecuado de la vía aérea. Y considerar, como lo hemos mencionado, oxígeno en todo momento. Aquí como tenemos esta imagen en la cual el paciente se hace una laringoscopía y aún así tiene un aporte de oxígeno extra, ¿no? Le llamamos oxigenación apneica, ¿no? Y está bien evidenciada que funciona. Estar alerta para el rescate de la vía aérea en todo momento. En todo momento puede haber una necesidad diferente al abordaje de la vía aérea. El uso de relajantes neuromusculares o no, pues bueno, sí podríamos utilizar inducción de secuencia rápida, como lo mencioné, si es que hay alguna complicación durante el inicio, el abordaje, el colapso de la vía aérea, que me obliguen a acelerar mi inducción para que el paciente pueda tener mejores condiciones para la intubación. Esto es asegurar las mejores condiciones para la intubación. Y los relajantes neuromusculares ideales serían los de corta acción, rocuronio, a 2D95, dosis efectiva 95. ¿Se puede utilizar en casos de vía aérea difícil? Sí, es mejor, nos ayuda muchísimo mejor al abordaje de la vía aérea difícil. En niños con obesidad o en niños más grandes, también está bien utilizado el uso de rocuronio y lleva como condición que al término de como fue cirugía de vía aérea, como son cirugías pues en general de 40 minutos, una hora, pues garantizar que ya no tengan efecto los relajantes neuromusculares al término de la cirugía para poder extubar y no sea un factor más de complicación, pues se sugiere el uso de revertidores de rocuronio específicamente como Sugamedex, que es Bridium. Puntos a cuidar durante la cirugía, la extensión excesiva, como vemos aquí, les ponemos Rosier, y una extensión excesiva del cuello podría tener como complicación una lesión de la articulación cervical, más en algunos niños como en los de trisomía 21, que es clásico que tienen esta predisposición o esta vulnerabilidad a hacer lesiones, o los acondropásicos también, o cambios en la posición del tubo, ya sea que el tubo se introduzca más y haga una intubación selectiva y solo ventile un pulmón, o lo crítico que sería que esta extensión o esta manipulación excesiva pueda hacer que se retire o se extube el paciente de manera accidental. Concentraciones altas de oxígeno y electrocauterio, hay que tener cuidado por la chispa. La colocación del abrebocas y el separador puede tener lesiones en la articulación temporomandibular o comprimirnos el tubo endotraqueal, por eso hay que estar al pendiente y en comunicación con el cirujano acerca del colapso del tubo endotraqueal, ¿no? Estas posiciones o estos tips pueden ocasionar lesiones sobre el paciente o complicar este manejo de la vía aérea. Y ya lo último, en la emersión o en la extubación, pues bueno, en los 70s había una polémica si es bien dormido o bien despierto. No hay evidencia en relación a aumentar los riesgos si se hace la extubación al paciente bien dormido o bien despierto, obviamente ya con ventilación espontánea. En mi experiencia, me gusta más tener al paciente controlado, controlar las variables, controlar la extubación. Hay una variabilidad genética, ¿no? Yo podría haber utilizado la misma dosis en dos niños del mismo peso y un niño despertar antes que otro y un niño complicarse más antes que otro. Entonces, necesito controlar esas variables. Entonces, a mí me gusta extubar a los pacientes aún con un estado de hipnosis adecuado, que tolere la extubación, es un estímulo. Y es un punto que podría yo recomendar, ¿no? Y la principal complicación de la extubación, pues es la obstrucción. Una vez que ya no tengo asegurada la vía aérea con un tubo endotraqueal, pues lo primero que ocurre es obstrucción de la vía aérea. Ahora, ¿de qué tipo es esta obstrucción de la vía aérea? ¿Es edema? ¿Es la lengua que todavía está relajada y se fue hacia atrás? ¿Son secreciones? ¿Es un poco de sangrado? ¿O es laringoespasmo?
Entonces, rápidamente tengo que hacer diagnóstico diferencial en el primer segundo que extuba mi paciente, ¿no? Si es la lengua, pues utilizaría Guedel. No soy mucho de utilizar Guedel de manera indiscriminada para todos, solo en el caso que lo requiere. Esta es una resonancia que precisamente hice hoy, en el cual el paciente estaba un poco con obstrucción de la vía aérea, en ventilación espontánea para resonancia, y con una simple Guedel vean cómo se permeabiliza las vías respiratorias y queda totalmente permeable durante todo el evento. Entonces, utilizar maniobras o estrategias específicas para las complicaciones es importante. O sea, no hacer maniobras indiscriminadas, a todos ponerles Guedel, a todos aspirarles de manera indiscriminada, a todos darle presión positiva inmediatamente después de la extubación. Pues no, hay que ir viendo qué es la complicación que va presentando y sobre esa ir actuando. Y el dolor posoperatorio, que ha sido otra gran controversia que se ha llevado a cabo. Pues la estrategia más utilizada es la analgesia multimodal. El uso de paracetamol creo que es la base para la analgesia, y esta controversia en relación al uso o no de los AINES por esta alteración que tiene con las plaquetas y este mayor riesgo de sangrado, pues no ha habido una contundencia, un nivel de evidencia alto que nos pueda decir no utilicemos los AINES. Yo en lo particular no los utilizo tanto, utilizo metamizol, que es un AINE que no interfiere tanto con las plaquetas, es un AINE un poco diferente a ketorolaco. El ketorolaco no hay una evidencia que aumente la probabilidad de sangrado. Sin embargo, por precaución, a lo mejor no lo utilizamos tanto, ¿no? Mi analgesia multimodal está basada en paracetamol y metamizol. Y llego a utilizar de vez en cuando los opioides si hay niños muchos más sensibles, y entonces niños que están más inquietos e irritables refieren dolor. Podríamos utilizar opioides con sus cuidados de morfina, que es la piedra angular del manejo opioideo posoperatorio. Sin embargo, pues sí puede ocasionar mayor obstrucción de las vías aéreas. Tramadol en gotas es una buena analgesia, sin embargo, puede aumentar la náusea, y la náusea puede aumentar el esfuerzo, y esto puede generar sangrado posoperatorio. Y los niños con SAUS, eso sí están bien evidenciados, por eso es importante saber si los niños presentan o no apnea obstructiva, pues sí son mucho más sensibles a los opioides, y en ellos pueden ocasionar apnea o disminución de la ventilación, aumento del CO2 y complicaciones posoperatorias. El manejo de los líquidos debe ser el adecuado ya en el anestésico, en la unidad de cuidados posanestésicos. Una buena hidratación tiene una buena evidencia de que disminuye la náusea y el dolor entre 20 y 30 mililitros por kilo. Prevenir náusea y vómito. Cuando esto no se hace, tiene una incidencia o llega a tener una incidencia hasta del 70%, esta estimulación en la laringe, ocasiones de reflejo nauseoso, o el estar deglutiendo cantidades de sangre pueden irritar el estómago y generar mayor náusea. Entonces, sí es una de las estrategias que podemos hacer el evitar la náusea y el vómito. Ondansetron, dexametasona como farmacología que tiene un buen nivel de evidencia también para esto. Control de la permeabilidad de la vía aérea, yo creo que es de lo más que más nos da miedo en recuperación, ¿no? El paciente posoperado de adenoamigdalectomía, que está siempre con obstrucción parcial de las vías aéreas. Ya no por las amígdalas, ahora puede ser por la inflamación, por la sangre, secreciones, mocos, posición. Entonces hay que ir controlando todas estas variables para ayudar o fomentar a que se obstruya lo mínimo posible los pacientes. Nebulizaciones en recuperación también creo yo se deberían de utilizar mucho más a menudo. Y ya por último, puntos que me gustaría que nos lleváramos como un resumen de esta charla, pues es la evaluación preanestésica sigue y seguirá siendo una piedra angular importante en el manejo de todas las cirugías, y obviamente en estos casos de adenoamigdalectomía, en donde podemos identificar estos factores de riesgo que nos pueden complicar durante el perioperatorio. Si ya identifiqué ciertos factores de riesgo, ¿cuántos de ellos puedo yo modificar? ¿Cuántas condiciones puedo mejorar? Optimizar las condiciones preoperatorias es un punto muy importante y nos podrían ahorrar muchos dolores de cabeza. El tema de las infecciones de vías respiratorias, yo sé que a muchos dicen, pues siempre tiene infección de vías respiratorias, hay que meterlo de todos modos. Sí, pero hay que platicarlo con los papás,
hacerlos partícipes de que sí aumentan los riesgos y obviamente en el periodo preoperatorio, pues mejorar estas condiciones de las infecciones de vías respiratorias. El abordaje óptimo de la vía aérea, la intubación al primer intento es fundamental, oxígeno si es posible en todo momento, el diagnóstico inmediato de estas complicaciones que pueden ir saliendo durante el abordaje de la vía aérea y sobre todo el trabajo multidisciplinario, la comunicación con el cirujano, en este caso con el otorrino, el ayudante del otorrino que será otro otorrino, es fundamental. Cuidado con mi tubo, dónde está el tubo, las posiciones de los pacientes, el sangrado, la revisión, todo eso nos ayuda muchísimo a tener éxito porque es el éxito de todo un equipo, ¿no? Y hacer análisis de los resultados con su equipo quirúrgico, promover, hacer protocolos de manejo en ciertos pacientes con ciertas características para pacientes, en verdad es algo muy, muy importante. Creo que esa es la última diapositiva. Muchísimas gracias. Espero que les haya interesado y les haya gustado este resumen de las complicaciones anestésicas en adenoamigdalectomía. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. A continuación, les presento a nuestro siguiente ponente, la doctora Iris Etel Rentería Solís. Ella es médico cirujano, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con alta especialidad en medicina integral del sueño. Cuenta con un diplomado en consejería en lactancia materna. Tiene un certificado como asesora de sueño infantil y baby-led sleep en Wellbeing Specialist. Saludos a todos, es un gusto acompañarles en esta ocasión. Mi nombre es Iris Rentería, soy otorrinolaringóloga pediatra, especialista en medicina integral de sueño y vamos a revisar el tema de la adenoamigdalectomía y la falla al tratamiento. Declaro que no tengo conflicto de interés. Y el hecho de que no tengamos el resultado esperado con una adenoamigdalectomía, es decir, que persista el paciente con síntomas después de haber sido operado, tiene un nombre, se llama enfermedad residual postadenoamigdalectomía. La literatura nos dice que del 20 a 40% de los casos, en todos los grupos de población, vamos a tener la presencia de síntomas residuales. Pero, como lo pueden ver ustedes acá en la gráfica, dependiendo de la serie que ustedes revisen, tenemos tasas de falla desde un 15 hasta un 79%. ¿Y por qué es tan amplia esta variabilidad? Porque depende de los grupos y de las características de los pacientes que se estudiaron. Ya ahorita algo que tenemos muy claro es que hay características específicas de los pacientes que les predisponen a una falla de adenoamigdalectomía. Esto nunca nos debería de agarrar de sorpresa o de ver así de ¿y qué creen? No se le quitó. O sea, la verdad es que es algo que los pacientes ya nos muestran y la literatura lo ha definido. ¿A qué le vamos a llamar enfermedad residual postadenoamigdalectomía? Pues 4 características o grupos de síntomas que primero que nada vamos a tener la persistencia de eventos respiratorios durante el sueño. Nosotros sabemos que polisomnográficamente existe un índice de apnea-hipopnea, pero también lo podemos tener como reportes del cuidador y pues síntomas nocturnos. De ahí la otra categoría de síntomas son los diurnos, que van mucho con trastornos de la conducta, impulsividad, hiperactividad, alteración en el desempeño escolar, somnolencia diurna. La tercera es persistir con consecuencias sistémicas, ¿okay? Que esto es algo que pocas veces evaluamos en una consulta primaria para cirugía, pero hay que ver qué tantas repercusiones ya tenemos de la apnea obstructiva del sueño. Primariamente, digamos, sabemos que la indicación actual, la principal para adenoamigdalectomía de la obstrucción, es importantísimo que nosotros también evaluemos no solamente sitios o niveles de obstrucción, sino también repercusiones sistémicas que podemos tener a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, que coincide mucho con los síntomas diurnos, que son los mismos: somnolencia, hiperactividad, inatención o déficit cognitivo, la enuresis, retraso, falla, crecimiento y una disfunción del crecimiento maxilomandibular o de la regulación neuromotora. Estamos muy acostumbrados a pensar en estos términos en niños sindrómicos, ¿no? Niños con anomalías craniofaciales, con trastornos neuromusculares, pero recuerden que el respirador bucal es nuestro ejemplo clásico de una disfunción de crecimiento maxilomandibular y de una disregulación neuromotora. Toda la parte muscular, todo el aparato estomatognático va a estar alterado porque estamos teniendo posiciones y mecanismos compensatorios diferentes para poder respirar por la boca. Y finalmente, calidad de vida. Es muy importante entender
que vivir con una condición crónica, como es la apnea obstructiva del dormir, también va a afectar, va a haber conflicto familiar, social, escolar, los cuidadores primarios van a sufrir una carga mental importante y sobre todo andan peregrinando porque pues aquí ya no tiene nada. Es que Otorrino me dijo que ya no tenía nada, que ya está operado, que ya está dado de alta, pero yo sigo con un problema y ya no tiene nada. No tiene nada que tú le puedas resolver, pero no quiere decir que no tenga nada. Y entonces también es importante entender por qué no los curamos, porque seamos honestos, la verdad es que no se curan con adenomigdalectomía. ¿Y esto quiere decir entonces que no se deberían de operar? No, claro que sí, pero quiere decir que la cirugía solo es una parte del tratamiento porque el factor anatómico solo es una parte del problema. Cuando nosotros consideramos el síndrome de apnea hipopnea del sueño, ya sabemos que existen 4, digamos, endotipos o factores fisiopatológicos, digamos que son los mecanismos internos de incubación de la enfermedad. Entre ellos, pues sí vamos a tener el anatómico, claramente hay un componente anatómico importante, que el cual no solo son amígdalas y adenoides, es cualquier estructura que vaya desde la punta de la nariz hasta el fondo de la garganta. Y ahí vamos a hablar de permeabilidad, de qué tan despejada está la tubería. Pero también vamos a hablar del desarrollo esquelético. Algo que es muy ignorado en la infancia es que no solamente es que el tubo esté permeable, sino que el tubo tenga el calibre correcto que corresponde al volumen necesario para la edad. Y también vamos a hablar de la vulnerabilidad al colapso, que esto no necesariamente depende de que haya o no una obstrucción o de que haya o no un buen desarrollo esquelético, es algo completamente aparte y depende del control neuromuscular de orofaringe. Entonces, en este tenor nosotros vamos a tener una vía aérea que puede estar estable, vulnerable o altamente colapsable. Pero todos estos factores en conjunto solo es una parte. Tenemos otras 3 que no tienen nada que ver con factores anatómicos. Una de ellas es la inestabilidad ventilatoria, que es la respuesta del centro ventilatorio a nivel del tallo cerebral a la hipercapnia o a la hipoxia, ¿okay? Que conforme vamos teniendo hipoxia o hipercapnia, el centro ventilatorio lo detecta, activa mecanismos en corteza cerebral y hay una respuesta efectora de rescate para los paroxismos que ya conocemos. También puede haber un problema de pobre respuesta muscular, no necesariamente cayendo en el tema de hipotonía patológica, pero puede ser que el sistema de interacción de aferencias sensoriales y eferencias motoras no esté tan desarrollado adecuadamente, entonces tenga una respuesta menor o más leve. Esto es especialmente importante en niños que han respirado por la boca a largo tiempo, que tienen bastante desfuncionalizados los músculos que cierran la boca y mantienen la garganta abierta. Y finalmente, pues se pueden combinar con un bajo umbral de despertares, que es la predisposición de cada individuo para salir fácilmente del sueño continuo, para una fragmentación del dormir. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos de los 4 endotipos, de los 4 mecanismos fisiopatológicos, solamente uno es anatómico. Entonces, desde entrada vamos a saber que una modificación anatómica, por más completa que pueda ser, incluyendo no solamente cirugía de vía aérea, sino también modificación del crecimiento esquelético y abordaje de la vulnerabilidad al colapso, pues nos vamos a quedar una cuarta parte del beneficio. ¿Okay? Siempre es importante saber que necesitamos trabajar otros factores además del anatómico. Específicamente factores de riesgo clínicos que ya conocemos y están bien descritos en la literatura, pues es el antecedente familiar. Si tienen muchas familias nos preguntan, ¿y es hereditario? Porque también el papá, también el tío, también la abuelita. Entonces, el antecedente familiar es sumamente relevante, ¿okay? Es importante preguntarlo. El inicio y persistencia de los síntomas desde antes de los 2 años, un inicio previo a los 2 años y son síntomas que han persistido, es un paciente que no se le va a quitar con pura adenomigdalectomía. Y tristemente es el paciente al quien más se le niega que se opere tempranamente porque está muy chiquito. También está muy chiquito para tener tanto problema, pero justamente este fenotipo de pacientes de inicio temprano y persistencia desde antes de los 2 años al resto de la infancia, pues es quien nos está gritando que no va a quedar solamente con cirugía. Paciente con alteraciones craniodentofaciales y miofuncionales, que como les digo, solemos irnos muy aparatoso a pensar en chiquitos sindrómicos o neurológicos, pero en realidad el respirador bucal es nuestro principal ejemplo y por mucho el más frecuente de estas alteraciones.
Pacientes prematuros, un alto riesgo neurológico, sabemos que el paciente menor de 32 semanas de gestación, nacido a menos de 36 semanas de gestación y con peso menor a 1500 gramos, tienen hasta 3 veces más posibilidades de presentar, primero, apneas centrales durante el periodo neonatal o del lactante y en la edad preescolar, apnea obstructiva del sueño. Y los pacientes con sobrepeso y obesidad, que pues también forman una categoría aparte de severidad y un manejo completamente diferente. Cuando nosotros pensemos en apnea obstructiva del sueño, piensen en una enfermedad, es como lo que es una enfermedad crónico-degenerativa. Piensen en hipertensión, piensen en diabetes, piensen en sobrepeso, obesidad. Eso es la apnea obstructiva del sueño, no es un problema, una dificultad con la tubería, ¿ok? Esto se refiere principalmente a un manejo de enfermedad crónico-degenerativa. Entonces tenemos que atender los factores de riesgo porque estos nos van a hablar de persistencia ya incluso desde un interrogatorio. ¿Ok? Y ya sabemos también que pues esto nos da ciertas categorías que algunos pacientes pueden mejorar con adenoamigdalectomía, aquellos que están en su peso normal, que en términos de índice de apnea-hipopnea están en una apnea leve o ronquido primario, y que no tienen una disfunción de crecimiento maxilomandibular, que no han tenido estas deformidades asociadas a la respiración bucal. ¿Okay? Y hay otros que sí van a persistir. Ya también bien identificados ciertos factores, paciente con obesidad, y conforme van incrementando el percentil de índice de masa corporal, pues es mayor su riesgo. Por cada 1% que se aumenta el índice de masa corporal, se aumenta un 3% el índice de apnea-hipopnea. Entonces esto se va exponencial. Pacientes en género masculino, sobre todo postpuberales, paciente prepuberal suele ser 1 a 1 varón y mujer, pero el género masculino se dispara a partir de la adolescencia. Y los pacientes que en términos de severidad tengan apneas moderadas a severas, que esto lo vamos a cuantificar con los índices de apnea-hipopnea. Y también, por último, pues el combo ganador, la hipertrofia amigdalina con estrechez o retroposición mandibular, pues porque simplemente en lugar de tener una tubería del tamaño correcto que solamente está obstruida, tenemos una tubería más estrecha. Entonces, aunque yo la deje bien despejada con una cirugía, pues vamos a seguir teniendo un escaso volumen que va a entrar por esa vía aérea. También algunos eventos perioperatorios ya nos pueden decir, ¿ok? Digamos que nosotros no interrogamos nada de esto, no verificamos en la consulta o en nuestra consulta, no hacemos una evaluación completa de factores esqueléticos y musculares, además de la permeabilidad de vía aérea. Bueno, también los eventos perioperatorios nos pueden avisar sobre posibilidad de persistencia. Sobre todo porque vamos en el perioperatorio vamos a ver eventos de control neuromuscular. Técnicamente ya tenemos una vía aérea despejada, pero fíjense cómo, bueno, les voy a poner 3 ejemplos de pacientes, sobre todo en el cual pueden ver aquí en el hipnograma que sí se les realizó, pero digamos, aunque ustedes no lo tengan, para que cuando lo vean en un paciente, pues puedan saber qué significa. Es un paciente que tiene una apnea leve, síndrome de apnea leve, pero eventos de ronquido tiene muchísimos. Esto me habla más de eventos de control neuromuscular que realmente de obstrucción. La última bandita del hipnograma son los eventos de ronquido. Cualquier rayita que ustedes vean es una vez que roncó. Si se fijan, tiene muchísimas con respecto a las que están arriba que dicen apnea central, obstructiva, hipopneas, que son significativas pero menores. Entonces, vamos a ver cómo se presenta en el postoperatorio, justamente recién operado. Vean ustedes la lengua, porque aquí también a este paciente le hicimos frenilectomía lingual. Vean cómo se va a colapsar por presión negativa en la orofaringe. Desde ahí sabemos que no tenemos un control neuromuscular adecuado y esto no va a mejorar con una cirugía, es algo que tenemos que trabajar en el postoperatorio con terapeuta miofuncional. Es otro paciente, también mismo caso, es un paciente que tiene predominancia de hipopnea, acá en el resumen de la polisomnografía ustedes pueden ver justo abajo del hipnograma donde dice ronquido. Todos los eventos de ronquido, una rayita es una vez que pasó, toda esa barra continua, si se fijan en todo el esquema, lo que más resalta son los eventos de ronquido. Y acá en el recuadro de abajo tenemos pues apneas, unas cuantas por ahí, predominantemente hipopneas, pero los eventos de ronquido están disparados y no coinciden necesariamente con los eventos de apneas e hipopneas.
Fíjense qué nos pasó en el posoperatorio. Igual, posoperado amígdalas y adenoides en ese momento cuando está saliendo de la anestesia. Tenemos una vía aérea altamente vulnerable al colapso, que no tiene nada que ver con la obstrucción mecánica que acabamos de remover. Es un paciente que va a persistir con apnea y hipopnea después de operado. Ya desde aquí lo sé, si es que no lo sabía desde antes con interrogatorio y la clínica. En este otro paciente, múltiples eventos de apneas obstructivas. Vean, son las que vienen en las líneas rojitas. Cada rayita es una vez que pasó y lo largo de las rayitas es la duración de la apnea obstructiva. Abajo, a la última línea, las rayitas moradas son los episodios de desaturación. Vean que tenemos un alto índice de eventos de desaturación y vean en el posoperatorio. De hecho, en esta pacientita su motivo original de consulta fue que desarrolló pectum excavatum cuando no había nacido así. Piensen en la presión negativa que tiene que generar para haber deformado el esternón. ¿Okay? Esto nos habla de una vulnerabilidad importante de una vía aérea altamente colapsable después de operar. También un paciente que va a persistir si nosotros no abordamos el componente neuromuscular. Vamos a ver un par de casos, bueno, no son algunos, donde ¿qué hacemos con estos pacientes? Pues evidentemente el manejo, como es por múltiples áreas de fisiopatológicas, también va a ser un manejo multimodal. Pero vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Al paciente que nosotros tenemos que abordar con un manejo que va a incluir cirugía, y ojo que no estoy diciendo un manejo quirúrgico o un manejo predominantemente quirúrgico. Estoy hablando de un manejo multimodal que sí va a incluir un procedimiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, lo más frecuente, las áreas más frecuentes que tenemos que entrar a resolver, pues van a ser septum cornetes, base de lengua epiglotis o un recrecimiento de adenoides. Rápidamente un popurrí de casos, veamos este pacientito femenino de 9 años con pubertad precoz y sobrepeso que fue operada a los 5 años de edad. Y bien operada, no son pacientes míos, o sea, me llegó ya con el SAO residual, pero el primer evento quirúrgico no lo llevé yo. Y bien operada, o sea, no ningún dato de que hubiera habido alguna falla técnica, ¿no? Pero persistió con respiración bucal después de la cirugía, nunca se atendió. Llevaba ella ya 2 intentos de expansión maxilar lenta, que era aproximadamente de 1 año cada uno, y pues no veían avance, no podían avanzar los expansores. Y pues entonces ya después de 2 años su ortodoncista dijo, bueno, pues esto está muy rarito, vayan a que le revisen en otorrino. Ella me llegó con un aparato de este tipo, ¿okay? Son placas de acrílico, que es lo que ocurrió con el proceso de que también a nivel odontológico hay mucho que discutirle. O sea, las expansiones para vía aérea son las expansiones maxilares rápidas y en este caso se usaron expansiones lentas con un molde de acrílico. Entonces, si ustedes ven la tomografía en el corte coronal, vamos a ver ahí el molde de acrílico, cómo fue deteniendo el crecimiento y además promoviendo la asimetría. Pues así como le tomaron su molde que estaba asimétrico, así lo fue manteniendo. Vean cómo hay una disminución de la altura nasal y pues tenemos claramente ahí su hipertrofia de cornetes y su desviación septal. ¿Qué hicimos con esta pacientita? Bueno, pues sí, ofrecerle el manejo quirúrgico, su septoplastía y turminoplastía inferior con microdebridador, pero además se hizo una expansión maxilar. Para la edad de la paciente técnicamente todavía funcionaría un expansor maxilar ortodóntico normalito sin solamente fijo a muelas, pero por su pubertad precoz, en cuanto inicia los caracteres sexuales secundarios, la circulación de hormonas sexuales, la sutura medio palatina se empieza a fusionar. Entonces, este paciente, a pesar de que tiene 9 años, por la pubertad precoz, ya vamos a manejar ese hueso como un hueso de adolescente. Entonces, un expansor, pues por eso tanto que le hacían ahí con el expansor y no habría porque esa sutura ya estaba fusionada. Entonces, se tiene que hacer una expansión con anclaje esquelético. Aquí se ve el procedimiento, en el cual pues primero se hace unas pequeñas corticotomías para vencer la resistencia de la sutura fusionada, se ancla el expansor con tornillos y ahora sí, vean cómo está esta ¿cómo se llama? Situación asimétrica que tenía y entonces ya se ancla para que pueda jalar las placas maxilares hacia los lados. Acá en la tomografía está el resultado a 6 meses
de la expansión anclada con microtornillo, septoplastía y turbinoplastía. ¿Qué pasó? Pues que también aparte la niña tenía una rinitis alérgica, se le hicieron pruebas cutáneas positivas para ácaros, perro, gato, caseína, múltiples, y no estaba tratada. Entonces, como pasamos por un proceso quirúrgico y además la niña estuvo con terapia miofuncional, orofacial, orofaringea y rehabilitación respiratoria, pues ahí se les quedó pendiente el tema. Y pues 6 meses después, durante su seguimiento, pues ya nos comentó, es que otra vez está respirando por la boca. Y si ustedes se fijan, la lengua no está abarcando toda la cavidad oral, ¿sabes? Es difícil todavía que la coloque adosada al paladar, que es donde debe de estar. Pues nada, que tuvimos otra vez una recurrencia de la hipertrofia de cornetes, pues tenemos una alergia no controlada, entonces pues bueno, ya lo que se le indicó fue iniciar la inmunoterapia. Entonces, si ustedes se fijan, este no es un paciente que, bueno, pues no quedó, ahora le opero el tabique y los cornetes, o sea, vamos a resolver la obstrucción que estamos viendo, pues en este caso fue quirúrgica, pero además vamos a hacer las modificaciones del crecimiento esquelético necesarias, recuperar altura nasal, recuperar dimensiones laterales y anteroposteriores, y dar la funcionalidad muscular para tener labios cerrados y lengua arriba pegada al paladar. Otro pacientito masculino de 3 años con trisomía 21, ya desde ella tenemos antecedente de hipotonía, posoperado 1 año antes de adenoamigdalectomía a los 2 años, prematuro 36 semanas, gemelar, sí cardiopatía pero con hipotiroidismo que afecta mucho la función muscular orofaringea. Él nos llegó más que nada por alteraciones en la mecánica de la deglución, venía más bien con cialorrea, disfagia, no podía pasar sólidos, comía puros purés, obviamente también estaba retrasada la adquisición del habla. Y bueno, pues venía ya con un estudio de sueño, con un índice de apnea-hipopnea de 5.1, es una apnea leve, principalmente por hipopnea, o sea, sí sabemos que es un componente predominantemente obstructivo, pero aquí había una cosa importante, el promedio de saturación era 84% y la mínima llegaba hasta 76%. Se revisó por neumología, Neumo me dice, no hay problema de hipoventilación, la función pulmonar como tal no parece ser el problema. Y bueno, pues lo que se le hizo a este paciente fue una endoscopía bajo sedación. Vamos a ver la mecánica, o sea, justamente él nos consulta por un problema dinámico, por un problema funcional, pues vamos a ver función interna. Y lo que nos encontramos en la endoscopía bajo sedación, pues justamente es esto, o sea, la base de la lengua estaba demasiado voluminosa y comprimiendo hacia atrás la epiglotis. Y cuando, bueno, pues ayudados por un laringoscopio, aislamos el efecto, o sea, retiramos de ahí la base de la lengua, también la epiglotis se enrollaba sobre sí mismo. O sea, tenemos datos de laringomalacia inducida por sueño y un aumento de volumen de tercio posterior de la lengua que está comprimiendo también. Entonces, ahí, al momento de hacer estas maniobras de retirarla, o sea, de adelantar un poco la base de la lengua, pues la saturación mejoraba, pero el colapso de la epiglotis, pues es todo el cuadro clínico de la laringomalacia, ahí es donde teníamos las desaturaciones. Entonces no era tanto un problema de hipoventilación, sino de un colapso importante. ¿Qué es lo que se le ofreció a ese paciente? Pues vamos a trabajar en 2 partes, en base de lengua, en la cual hicimos una excisión submucosa de mínima invasión en base de lengua, es un SMILE, que es un procedimiento donde a través de una pequeña abertura en tercio medio de la lengua podemos hacer un túnel y con una varilla que pues básicamente es una tecnología de radiofrecuencias, el Coblator, hacemos una vaporización del tejido de tercio posterior de la lengua. Entonces se ve cómo se va desinflando ese volumen que estaba apoyado en la epiglotis. Y además también hicimos una epiglotopexia, ¿okay? Bueno, es una proglotoplastía completa que aquí estamos viendo ya terminada. Aquí están la abertura con los repliegues areoepiglóticos y aquí está ya suturada la epiglotis a la base de la lengua. Si ustedes se fijan, ya no tiene estos datos de colapso que hacía, ya no hay forma de que se vaya a contraer. Y además tenemos una terapia bien intensiva de deglución, miofuncional, orofaringea, terapia de alimentación, porque aparte era selectivo en texturas, en sabores. Y además la familia pues decidieron utilizar otro tipo de estimulación que es transcutánea, el Vital Steam. Normalmente es algo que yo no manejo con mis pacientes, pero pues en este caso la familia tenía la opción y decidieron tomarla. Pero básicamente no nada más es dejar la permeabilidad, sino atender la función
y la queja primaria del paciente. Acuérdense que el paciente no nos llegó por problemas respiratorios, llegó por problemas funcionales de la deglución. Otro paciente, hablando específicamente de calidad de vida, masculino de 6 años con trastorno del espectro autista, operado de adenoidectomía a los 3 años de edad. Este paciente siempre tuvo hipertrofia adenoamigdalina, tenía unas amígdalas grado 3, pero pues a los 3 años le dijeron como no se enferma, como no, no trae ahí ningún otro problema, ahí se lo vamos a dejar porque está muy chiquito. Entonces le hicieron la adenoidectomía, pero el paciente siguió con respiración bucal diurna, nocturna, ronquido, periodos de apnea presenciados y además síntomas diurnos con irritabilidad y unos desbordes emocionales que tenían a la familia muy, muy desgastado. Lo tenían que sujetar, mucho problema para la conducta social. Y además había selectividad alimentaria, que ya de por sí va como una parte asociada al trastorno del espectro autista, pero aparte, pues porque no podía tolerar muchas texturas si estaba respirando por la boca. Alteraciones en la masticación y en la deglución, masticaba así súper rápido y hacía unos movimientos hasta como de empuje a través de la hiperextensión para poder deglutir. Entonces acudió por una segunda opinión porque mis segundos que me dicen que hay que volverlo a operar, ¿ok? Perfectamente, pues sí corroboramos, aquí tenemos su radiografía lateral, pues tenemos una obstrucción, nuevamente un recrecimiento de adenoides, esa persistencia de las amígdalas grado 2, y lo que quiero que vean es la facies del paciente, es un paciente irritable, con poca función muscular, o sea, son estructuras flácidas, no hay como un control especialmente notable. ¿Qué le hicimos a este paciente? Pues sí, su adenoamigdalectomía, o sea, la amigdalectomía y la adenoidectomía de revisión, pero además había otras limitantes para poder masticar. Tenemos un frenillo lingual limitante, el cual también se liberó, un frenillo labial limitante que también se liberó. Este paciente no va a poder cerrar la boca y subir la lengua a su postura fisiológica si tiene las restricciones mencionadas. También se hizo turbinoplastia inferior con radiofrecuencia, que también tenía por ahí datos de rinitis, y se agregó una expansión maxilar rápida. Esto afortunadamente pudo tolerarlo bien a pesar del trastorno sensorial. Y pues nuevamente terapia miofuncional orofaringea de deglución y de alimentación. Y vamos a ver el resultado a 3 meses, que es el tiempo que dura la expansión. Entonces al retirar el expansor, vean la diferencia no solamente en permeabilidad, que ahí ya ganamos pues ese espacio que no tenían las adenoides, pero además vean que tenemos una expansión del paladar, ahí ya se nota la línea específica del paladar, vean la curvatura de la columna cervical ya mucho más fisiológica, ¿ok? Y el avance tanto de maxilar como de mandíbula, ya también se ve mucho más armónico, no ese perfil plano y retraído. Vean la diferencia a 3 meses postoperatorio. Y estas fotos, a pesar de que no es exactamente la reproducción clínica, me interesa mucho traérsela porque quiero que vean la diferencia. Ya hay un marcaje de los surcos nasogenianos, ya hay mejor control de labios y sobre todo ya hay esa integración social que de por sí por su padecimiento ya es un reto. Pues un paciente en el cual la calidad de vida de la familia pues fueron mucho más manejables los desbordes, la impulsividad, ¿okay? El descanso del resto de la familia. Entonces no solamente trabajamos vía aérea, sino también carga mental de los cuidadores de alguien con un padecimiento crónico. Y esto es a 3 meses postquirúrgicos. También vamos a tener manejo multimodal con estrategias que no necesariamente son quirúrgicas, ¿ok? Lo que malamente le decimos tratamiento conservador. ¿Conservador de qué? O sea, son estrategias que no van a implicar de manera primaria un manejo quirúrgico. No todo la apnea residual es a ver qué más le voy a operar, ¿ok? Tengo un par de casos, uno masculino, 7 años, posoperado a los 3 años, una facies que continuó sin rehabilitarse, entonces creció con una facies adenoidea, pero sin síntomas, ¿ok? No hay síntomas obstructivos nasales, alergia, ya tenía pruebas negativas. Este pacientito nos consulta por alteraciones en la conducta diurna. ¿Okay? Muchos conflictos de conducta, inatención, impulsividad, corrido de todos los colegios, visto mucho por psicología, paidopsiquiatría. Y por ahí a alguien se le ocurrió hacerle una polisomnografía y que salió con índice de apnea hipopnea de 4.6 eventos por hora, que corresponde a una apnea leve.
La saturación promedio de 91%, mínima de 88%, y la de 88 fue en 0.2% del tiempo total de sueño. O sea, la verdad es que es una vía aérea pues bastante funcional con un trastorno muy leve. Pero como ya la habían buscado y medicado y hecho de todo para el TDA y para la agresión a terceros y demás, no, pues vaya otorrino, ahí se lo van a quitar, ¿ok? Entonces, pues lo recibo. Y pues sí, claramente tiene su disfunción del crecimiento maxilomandibular, se le ofreció el manejo ortodóntico, tiene su disfunción neuromotora, claramente también se le dio su terapia miofuncional, pero en cuestión respiratoria, pues la vía era completamente normal, o sea, tabique, cornete, base de lengua, epiglotis, todo bien, ¿ok? Ahora, hay que ponernos a reflexionar un poquito. Si me lo mandan por trastornos de la conducta diurna, los síntomas neurocognitivos, si realmente son por la apnea, porque podrían ser primarios, pero si realmente son por la apnea, que perfectamente una apnea leve en los niños, al igual que un ronquido primario, te puede dar síntomas neurocognitivos, no necesariamente es un marcador de severidad. Pero digamos, si lo es, pues es una manifestación sistémica. Y es justamente la manifestación sistémica que menos es factible de resolver con una cirugía. Entonces, para empezar, yo ya me encontré que no tengo nada que operarle. Pero digamos, si insisto, si lo meto endoscopia bajo sedación, algún pellejo voy a encontrar para resolverle. Pero la cosa es, yo me quiero meter contra la complicación sistémica que no puedo resolver con cirugía, o tengo una estrategia que justamente es para las complicaciones sistémicas, que es la ventilación con CPAP. Pues nada, lo ventilamos con CPAP. ¿Para qué lo metemos a buscarle un pellejo para operar si tenemos prácticamente el gold estándar para poderlo hacer? Uy, es que no se puede, doctora, no se puede, dice quién. ¿Okay? El adaptar CPAP no es nada más poner la mascarilla, no le gustó, no va a poder. El principal obstáculo para un CPAP infantil, además de las limitantes económicas, es el profesional de salud que cree que no se va a poder. No se preocupe, no lo tiene que hacer usted, mándelo. Habemos gente que nos dedicamos a adaptar CPAPs. Entonces, bueno, pues en este paciente el manejo fue completamente no quirúrgico, y con ello no quiere decir, así que chiste, ni modo. Quiere decir que hicimos lo correcto sin andar invadiendo de más. Último caso, masculino de 11 años con todo lo que se imaginen: antecedente prematurez, 29 semanas de gestación, hemorragia intraventricular, epilepsia, TDA, hipotiroidismo central, talla baja, rinitis alérgica, dermatitis atópica, soplo funcional. Él es foráneo, se maneja aquí en Ciudad de México por neurología, neumología de sueño y por mí, por mi equipo. Y en su localidad lo ve endocrino y neumo. Vean su tratamiento actual para convulsiones, para TDA, para alergias, para el hipotiroidismo y la hormona del crecimiento. Sí es un paciente residual mío. Los de anteriores habían sido de colegas por terceras personas. También ningún tema con la cuestión quirúrgica, pero sí es un residual mío. Yo lo conocí a los 9 años de edad, con un índice de apnea-hipopnea de 56.3 eventos por hora, y en su momento lo que le ofrecimos fue la adenoamigdalectomía con una expansión maxilar rápida, la terapia miofuncional, y se adaptó CPAP. 3 años después, ha estado en seguimiento, pero ahora resulta que en esta consulta de seguimiento viene, la última, viene con la solicitud del neumo, ya viene con su tomografía. Oiga, pues el paciente va muy bien, señora, dígale al otorrino que si no le quiero operar el tabique para que ya le quiten el CPAP. Perdón. Entonces, digamos, ya me llegó con la tomografía. Entonces, vean aquí, tenemos sí una desviación del tabique bastante discreta. Los cornetes no se ven especialmente hipertróficos y ya está en tratamiento para su rinitis alérgica. Vean, el paladar está expandido, la lengua no deja espacios vacíos, completamente está arriba pegada al paladar. Y en la vista de perfil, como está arriba pegada al paladar, no se está desbordando sobre la orofaringe. La verdad es que tenemos una vía aérea despejada, permeable, buen control neuromuscular, buena adecuación del crecimiento esquelético. Ahora vamos a ver cómo nos está yendo con el CPAP. Oiga, señora, ¿tienen alguna dificultad con el CPAP? No, ninguna. Es su reporte de uso. Presiones bastante estándar, muy tolerables. Índices de apnea residuales, 0.9 eventos por hora, lo cual es normal. O sea, nos lo deja en 100% normal. Oye, el apego, 100% de los días, 100% del tiempo total de sueño está usando el CPAP. ¿Cuál es el problema?
Pues vamos a hacer una endoscopía o algo, a ver si le operamos algo, doctora, mete el endoscopio a ver qué pellejo le encontramos. Bueno, a ver, pausa. Sí, la endoscopia bajo sedación nos sirve para evaluar múltiples sitios de obstrucción, pero la usamos principalmente, pues sí, si síntomas residuales después de cirugía, claramente es una indicación. Pero digamos que, aunque sí hay muchos reportes de que incluso a veces cambia el plan quirúrgico inicial, la verdad es que las cirugías que nosotros vamos a acabar indicando con una endoscopia bajo sedación no son muy diferentes de las que haríamos, o sea, no, más bien no son diferentes de las que indicaríamos con una endoscopia despierto. Y en este paciente que tiene tantos trastornos de origen central, realmente no me voy a meter con Sansón a las patadas. Entonces la verdad es que en vez de meterlo a buscar un pellejo nuevo para operar, le pedí una polisomnografía. ¿Okay? Esto no nos gusta porque no lo entendemos, pero la verdad es que se saca muchísima información que nos puede hacer tomar la decisión. Entonces, nuestro índice de apnea hipopnea es de 10 eventos por hora, sigue siendo severo, o sea, disminuyó de 56 a 10, pero sigue siendo severo. Aunque la ventilación es bastante buena, promedio 91%, la mínima es 79%, pero solo en 2.1% del tiempo total de sueño está por debajo de 90%, o sea, el 99.8% de las veces del tiempo está arriba de 90%. Seguimos teniendo episodios de rayitas de apnea, rayitas de hipopneas, entonces seguimos teniendo severo, seguimos teniendo un impacto central importante. ¿Qué voy a hacer? Pues si no está roto, ¿para qué le hago algo? Nada, sigue igual, ¿ok? Porque estamos haciendo el manejo correcto y que le corresponde, nomás porque le pica a alguien más. Entonces, básicamente, ¿por qué falló mi adenoamigdalectomía? La respuesta es muy fácil, porque solamente hiciste una adenoamigdalectomía, es un paciente complejo, es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Por qué no le curé la diabetes? ¿Por qué no le curé la hipertensión? Piénselo en esos términos. Entonces, las opciones terapéuticas en el paciente con enfermedad residual, pues va a depender mucho del conocimiento que tenga el otorrino sobre la fisiopatología. Si tú no sabes lo que vas a tratar, pues es muy fácil perderse en que arreglando la tubería tenemos. Pero también depende de la capacidad que tengamos para ofrecer un manejo multimodal. Se fijan que todos los pacientes estaban posoperados de lo mismo y venían con síntomas residuales, pero a todos les ofrecemos una cosa diferente. Y también pues identificar tempranamente en dónde vamos a poder colaborar con otras especialidades aliadas, ir creando, formando un equipo multidisciplinario. No es tarea sencilla, pero una vez que ya se empieza la curva de aprendizaje en conjunto, les puedo asegurar que los resultados para los pacientes pues se van totalmente para arriba. Les agradezco mucho su atención, pues continuemos la conversación, si alguien tiene más interés, esperamos sus preguntas y bueno, pues aquí también en mis datos de contacto para poder ver alguna duda específica que ustedes tengan. Muchas gracias.